Resumiendo libros rápido hoy. Más astuto que el diablo de Napoleon Hill. Napoleon Hill comienza relatando el contexto en el que surge esta conversación con el diablo. Una metáfora poderosa para referirse a las fuerzas internas y externas que impiden que las personas alcancen su máximo potencial. Después de años de investigar y entrevistar a personas exitosas, Hill se encontraba aún buscando respuestas sobre por qué, a pesar de tener conocimientos, muchas personas fracasan o viven muy por debajo de sus posibilidades. Fue en ese estado de inquietud donde la voz del diablo, como una representación de la mente negativa y el miedo, se le presentó. El libro se desarrolla como una entrevista en la que Hill interroga y el diablo responde con franqueza brutal, revelando sus estrategias para controlar a la mayoría de las personas. El diablo admite que controla a un gran porcentaje de la humanidad a través de un hábito al que llama deriva o flotar. Este estado se produce cuando las personas viven sin un propósito definido, dejándose llevar por las circunstancias, las opiniones de los demás y los impulsos inmediatos. Según el diablo, su herramienta más poderosa es el miedo. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez y a la muerte. Cada uno de estos temores siembra dudas y paraliza la acción, logrando que la persona viva en un estado de constante limitación. El miedo, en su forma más insidiosa, se infiltra en los pensamientos hasta que la persona deja de creer en sí misma. Él profundiza en cómo el sistema educativo contribuye, sin querer, a la propagación de esta deriva. La educación tradicional, centrada en la memorización y en ajustarse a un molde, deja de lado habilidades cruciales como el pensamiento crítico, la autoevaluación y la capacidad de tomar decisiones. Así, muchos jóvenes salen al mundo sin saber realmente lo que quieren, listos para ser manipulados por el miedo, las distracciones y las expectativas sociales. El diablo se aprovecha de esta carencia. Mientras más fácil es que una persona siga a la multitud, más sencillo es manipular su destino. Otro elemento clave que el diablo utiliza es la distracción. Las personas que no han definido un propósito firme son presa fácil de hábitos destructivos, como el consumo excesivo de entretenimiento vacío, la complacencia constante y la incapacidad de postergar gratificaciones. Esta distracción continua les impide invertir tiempo en su desarrollo personal o en la construcción de algo que les dé sentido. El diablo explica que no necesita obligar a nadie a hacer el mal de forma directa. Basta con mantenerlos ocupados en cosas triviales para que nunca tengan tiempo de pensar en grande ni actuar de forma estratégica. En contraste, Hill plantea que la única manera de escapar del control del diablo es a través de un propósito definido. Las personas con metas claras y disciplina no son fáciles de desviar de su camino. La autodisciplina, la capacidad de controlar los pensamientos y de decidir conscientemente las acciones se convierten en las armas más efectivas contra las influencias negativas. El diablo admite que le resulta extremadamente difícil controlar a alguien que sabe lo que quiere y trabaja persistentemente por ello, porque esta persona desarrolla un estado mental positivo que actúa como un escudo contra la manipulación. Él explora también la importancia del pensamiento independiente. El diablo teme a quienes piensan por sí mismos porque son capaces de cuestionar la información que reciben, evaluar los riesgos y tomar decisiones sin depender de la aprobación de los demás. Este tipo de personas no solo evitan la deriva, sino que inspiran a otros a tomar control de su vida. La independencia mental se alimenta de hábitos como la lectura consciente, la reflexión diaria y la observación crítica de la propia conducta. El diálogo avanza hacia el papel que juega el tiempo en este proceso. El diablo revela que sabe manipular a quienes no valoran su tiempo, llenando sus días de actividades sin propósito.
La incapacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante lleva a una vida reactiva, donde siempre se está respondiendo a problemas inmediatos en lugar de planificar estratégicamente el futuro. Quienes aprenden a priorizar y proteger su tiempo, en cambio, construyen una estructura mental que dificulta su manipulación. Hill ahonda en un concepto que atraviesa toda la conversación: la responsabilidad personal. El diablo afirma que la mayoría de las personas busca culpables externos para justificar sus fracasos: el gobierno, la economía, la suerte. Y eso le da ventaja, porque mientras culpen a otros, no tomarán acción para cambiar su situación. La mentalidad de víctima es uno de sus instrumentos más efectivos. Para contrarrestarlo, Hill señala que la asunción total de responsabilidad es el primer paso para liberarse del control del diablo. En este primer tramo del diálogo, se hace evidente que el enemigo más peligroso no es una entidad externa, sino las propias creencias y hábitos negativos que permitimos que se instalen. El diablo no obliga. Su estrategia es sembrar duda, fomentar la inercia y dejar que el miedo haga el resto. La lección central que emerge es que la claridad de propósito, la autodisciplina y el control consciente de los pensamientos son las claves para vivir fuera de su influencia. Aquí, Hill empieza a sentar las bases de lo que será un plan de acción para recuperar el control sobre la propia vida. No se trata de vencer al diablo con confrontación directa, sino de hacer que su presencia sea irrelevante al construir una vida con dirección, hábitos sólidos y una mente enfocada en el crecimiento continuo. Es una invitación a que el lector observe con honestidad en qué aspectos de su vida está derivando y a tomar medidas inmediatas para anclar su rumbo. En el segundo tramo de la entrevista, Napoleon Hill sigue profundizando en los mecanismos que el diablo utiliza para atrapar a la mayoría de las personas, y el concepto de la deriva se expande con ejemplos más concretos. El diablo explica que su objetivo principal es hacer que la gente se acostumbre a vivir sin pensar críticamente, a aceptar las cosas como son y a evitar cualquier forma de cambio que requiera esfuerzo. Para él, la inercia es una prisión invisible. Una vez que una persona ha caído en este hábito, rara vez sale por sí misma. El proceso comienza de forma sutil, instalando pequeñas dudas y fomentando la postergación de decisiones importantes. Así, un día sin actuar se convierte en una semana, luego en un mes y finalmente en años de vida sin dirección. Uno de los puntos clave que Hill logra que el diablo admita es que el control mental es la habilidad más valiosa para escapar de su influencia. Controlar la mente significa decidir conscientemente qué pensamientos permitimos que se queden y cuáles rechazamos. El diablo sabe que la mayoría de las personas no hace este filtro y por lo tanto está expuesta a pensamientos negativos, comparaciones destructivas y opiniones ajenas que debilitan la voluntad. Es como si dejáramos la puerta de nuestra casa abierta y cualquiera pudiera entrar a desordenarla. En cambio, quienes tienen un propósito definido y controlan sus pensamientos son capaces de detectar y eliminar cualquier idea que no sirva a sus objetivos. Hill se interesa especialmente por cómo el diablo implanta el miedo en la mente de las personas. La estrategia consiste en aprovecharse de las inseguridades naturales del ser humano y exagerarlas. Por ejemplo, el miedo a la pobreza no surge únicamente de la falta real de recursos, sino del bombardeo constante de mensajes que asocian el valor personal con la cantidad de dinero o bienes que se poseen. De la misma manera, el miedo a la crítica nace de la dependencia emocional hacia la aprobación externa, algo que el diablo fomenta al hacer que las personas se comparen continuamente con los demás. El resultado es que se paralizan, evitan correr riesgos y terminan conformándose con menos de lo que podrían lograr. En este diálogo, el diablo también revela su táctica de manipular el entorno social.
Afirma que es mucho más sencillo atrapar a una persona si quienes la rodean también están atrapados. Un círculo social negativo formado por personas conformistas que viven quejándose o sin aspiraciones actúa como una jaula mental. En este ambiente, cualquier intento de cambio es ridiculizado o desalentado, lo que hace que la persona termine cediendo a la presión del grupo. Hill resalta que para protegerse es crucial rodearse de individuos que inspiren crecimiento, que estén enfocados en sus propias metas y que fomenten el pensamiento independiente. Otro tema importante que Hill extrae de la conversación es la importancia del autocontrol en áreas como la alimentación, el sueño y el uso del tiempo. El diablo admite que explota los excesos y la falta de disciplina física para debilitar la mente. Una persona que descuida su salud se vuelve más propensa a la pereza mental y a la falta de motivación. En cambio, el cuidado físico combinado con hábitos ordenados refuerza la disciplina general y limita la influencia negativa. Hill observa que este es un punto donde la mayoría falla. Quieren cambios grandes, pero descuidan las acciones pequeñas y repetidas que construyen una base sólida. El diálogo se vuelve más revelador cuando Hill pregunta por los hábitos protectores que impiden al diablo entrar en la mente de una persona. El diablo, casi a regañadientes, menciona que las personas que practican la gratitud, el pensamiento positivo y la reflexión diaria son especialmente difíciles de manipular. Estos hábitos actúan como un filtro constante contra el pesimismo y la duda. Además, quienes se enfocan en aprender algo nuevo cada día, ya sea a través de la lectura, la escritura o la observación consciente, desarrollan una mente activa que rechaza la pasividad. Hill también identifica que el diablo utiliza la indecisión como una de sus armas más efectivas. La indecisión, según el diablo, es la antesala de la deriva. Una persona indecisa posterga acciones importantes, pierde oportunidades y finalmente se acostumbra a que otros tomen las decisiones por ella. Para contrarrestar esto, Hill insiste en la importancia de desarrollar la capacidad de decidir rápido y corregir sobre la marcha, en lugar de esperar el momento perfecto, que casi nunca llega. El diablo admite que teme profundamente a las personas que viven con fe en sí mismas y en un propósito más grande que ellas. No importa si esa fe se basa en principios espirituales, filosóficos o simplemente en una visión personal clara. Lo importante es que les da una fuerza interior que no depende de circunstancias externas. Estas personas, además de ser inmunes a la manipulación, suelen influir positivamente en otros, reduciendo así el alcance del diablo. Hill concluye esta parte del diálogo con la certeza de que la clave para escapar de la deriva es una combinación de propósito claro, control mental, hábitos positivos y decisiones firmes. Lo más interesante es que el diablo, al revelar sus métodos, también está entregando el mapa para derrotarlo. En esta parte de la entrevista, Hill profundiza en uno de los conceptos más inquietantes que el diablo ha revelado: la educación que éste imparte a través de sistemas y hábitos sociales, diseñados para crear individuos conformistas y fácilmente manipulables. El diablo sostiene que uno de sus métodos más efectivos es influir en los sistemas educativos, de modo que se enseñe a memorizar datos sin fomentar el pensamiento crítico. Así, las personas crecen aprendiendo qué pensar, pero no cómo pensar. Este modelo produce adultos que aceptan la autoridad sin cuestionarla y que se adaptan a las reglas establecidas sin imaginar alternativas. Hill cuestiona si la educación tradicional tiene el potencial de liberar a las personas, y el diablo responde que solo en casos muy excepcionales. La mayoría de los individuos, según él, pasan por la escuela, obtienen un trabajo y se conforman con seguir un camino ya trazado, sin desarrollar una visión personal.
En cambio, quienes rompen con este patrón lo hacen por decisión propia, buscando conocimientos fuera del currículo oficial, leyendo, experimentando y aprendiendo de manera autodidacta. Estas personas, afirma, son mucho más difíciles de atrapar porque han cultivado una mente flexible y creativa. El diablo también describe cómo utiliza el entretenimiento para fomentar la deriva. Reconoce que si bien la recreación moderada es saludable, él promueve el exceso de distracciones sin propósito. Esto incluye pasatiempos que consumen horas sin aportar valor, consumo compulsivo de noticias sensacionalistas e incluso debates interminables sobre temas irrelevantes que solo desgastan la energía mental. La intención es llenar cada espacio libre de la mente con estímulos vacíos, de manera que la persona nunca tenga tiempo ni calma para reflexionar sobre su vida o planificar su futuro. Y la aprovecha para preguntar sobre el papel del trabajo en la libertad personal. El diablo admite que no todos los trabajos son dañinos, pero que él se asegura de que la mayoría de las personas trabajen por necesidad y no por pasión. Cuando el empleo se convierte únicamente en una fuente de ingresos, la persona tiende a aceptar cualquier condición con tal de mantener su seguridad económica, incluso si eso significa renunciar a sus sueños. Por el contrario, quienes alinean su trabajo con sus talentos y propósito desarrollan un nivel de satisfacción que los hace menos vulnerables a su control. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando el diablo reconoce que teme a las personas que planifican con anticipación. Una planificación clara y escrita, con objetivos medibles, es una barrera poderosa contra la deriva. El simple acto de definir metas diarias, semanales y mensuales mantiene a la persona enfocada y reduce las oportunidades de que él siembre pensamientos de duda o apatía. Además, la planificación obliga a tomar decisiones, debilitando la indecisión que tanto le beneficia. Hill también aborda el tema del miedo a la muerte, otro recurso poderoso en manos del diablo. Este miedo, según él, limita a las personas porque las lleva a evitar riesgos y a aferrarse a la rutina como si fuera un escudo. En realidad, la conciencia de la mortalidad debería servir para priorizar lo importante y actuar con más determinación, pero la mayoría lo utiliza como una excusa para no moverse. El diablo confiesa que manipula este miedo para hacer que la gente se preocupe excesivamente por la seguridad y, en consecuencia, evite la incomodidad del cambio. En este punto, la conversación se inclina hacia la importancia de la autodisciplina. El diablo admite que una persona con un alto nivel de autocontrol es prácticamente inmune a su influencia. Esto no se limita a resistir tentaciones, sino a desarrollar la capacidad de actuar según un plan incluso cuando no hay motivación o cuando las circunstancias son adversas. Hill concluye que la autodisciplina no es un talento innato, sino una habilidad que se fortalece con la práctica constante de hábitos simples. Levantarse temprano, cumplir compromisos, manejar el tiempo con precisión y enfrentar tareas difíciles sin postergarlas. Hill logra que el diablo confiese algo crucial. Él no tiene poder real sobre las personas, sino el que ellas mismas le conceden al no usar su mente conscientemente. En otras palabras, su mayor victoria es convencer a la gente de que está atrapada, cuando en realidad siempre existe la opción de elegir un camino distinto. Este descubrimiento reafirma la idea de que el control mental y la acción deliberada son las llaves para vivir con libertad. En este tramo de la conversación, Hill se enfoca en desentrañar cómo el diablo logra que las personas cedan el control de sus vidas sin siquiera darse cuenta. El diablo revela que una de sus estrategias más efectivas es inducir la dependencia de opiniones ajenas. Cuando una persona comienza a valorar más lo que otros piensan que lo que ella misma cree, se vuelve un blanco fácil.
La necesidad de aprobación externa se convierte en una prisión invisible que limita decisiones, ambiciones y comportamientos. Hill señala que esta dependencia está estrechamente ligada al miedo al rechazo y a la crítica. El diablo confirma que ambos son armas poderosas, porque frenan cualquier iniciativa que implique salirse del molde. Las personas temen tanto ser juzgadas que prefieren conformarse y pasar inadvertidas antes que asumir riesgos. De este modo, renuncian a proyectos, ideas y relaciones que podrían haberles brindado crecimiento y plenitud. Otro tema clave que surge en este bloque es la manipulación del tiempo. El diablo explica que, si logra que una persona desperdicie sistemáticamente sus horas en tareas triviales, el resultado es un estancamiento silencioso. Aunque parezca que está ocupada, en realidad no avanza hacia sus objetivos. Esto le permite mantenerla distraída hasta que con el tiempo pierda la motivación de aspirar a algo mayor. Hill resalta que el manejo consciente del tiempo es un antídoto contra esta táctica. Planificar cada jornada con intención y evaluar constantemente si lo que se está haciendo acerca o aleja de las metas. Hill también aborda la cuestión del ambiente y las influencias sociales. El diablo admite que puede controlar a una persona de forma indirecta a través de las personas que la rodean. Si logra que el entorno de alguien esté lleno de pesimismo, quejas o mediocridad, esa persona terminará absorbiendo esas actitudes como normales. Por el contrario, quienes seleccionan cuidadosamente sus relaciones y se rodean de individuos inspiradores y disciplinados, fortalecen su resistencia mental y emocional. En lo largo del diálogo, el diablo deja claro que la indecisión es una de sus herramientas predilectas. Las personas indecisas aplazan acciones importantes esperando una seguridad que nunca llega, y en ese aplazamiento pierden oportunidades irrepetibles. Hill concluye que la rapidez para tomar decisiones, combinada con la disposición para corregir el rumbo cuando sea necesario, es una característica distintiva de las mentes libres. Un punto especialmente revelador es cuando el diablo confiesa que no puede controlar a quien mantiene un espíritu de servicio. Las personas que actúan motivadas por aportar valor, ayudar y contribuir, en lugar de únicamente buscar beneficio personal, desarrollan una fuerza interna que neutraliza la influencia del egoísmo y el miedo. Hill interpreta esto como una invitación a cultivar un propósito que trascienda los intereses individuales. Finalmente, Hill obtiene una declaración crucial. La verdadera libertad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de responder con determinación y claridad a cualquier circunstancia. El diablo admite que, aunque puede tentar o presionar, no puede obligar a nadie a actuar contra su voluntad si esa voluntad está firmemente alineada con un objetivo definido y respaldada por disciplina. En este último tramo, Hill profundiza en las soluciones prácticas que, según el propio testimonio del diablo, pueden proteger a cualquier persona de caer bajo su dominio. Una de las más importantes es la autodisciplina. El diablo admite que le resulta extremadamente difícil influir en alguien que ha desarrollado el hábito de controlar sus pensamientos, emociones y acciones. La disciplina actúa como una muralla que impide que los impulsos y las distracciones tomen el control. Hill subraya que la autodisciplina no surge de manera automática, sino que se entrena día a día con pequeñas decisiones coherentes. Levantarse a la hora prevista, cumplir los compromisos, mantener un plan de trabajo y resistir la gratificación inmediata son prácticas que fortalecen este músculo mental. El diablo reconoce que cuanto más constante es una persona en este sentido, menos vulnerable es a la manipulación. Otra herramienta poderosa es la fe en uno mismo. El diablo confiesa que el escepticismo excesivo y la duda son sus aliados, pues inmovilizan a la gente.
Cuando alguien cree en su capacidad para resolver problemas y alcanzar objetivos, incluso en medio de la incertidumbre, su mente se convierte en terreno estéril para las semillas del miedo. Hill resalta que esta confianza no se basa en ilusiones, sino en la evidencia acumulada de los propios logros y en la preparación constante. El propósito definido aparece aquí como el elemento central. El diablo admite que no puede controlar a quien tiene un objetivo claro, porque esa claridad le da dirección y energía. Las personas con un propósito definido saben a dónde van, y eso les permite filtrar distracciones, rechazar oportunidades engañosas y perseverar incluso cuando las circunstancias se vuelven adversas. Hill insiste en que este propósito debe ir acompañado de un plan detallado y flexible, capaz de adaptarse sin perder el rumbo. Hill y el diablo también tratan el tema de la educación. El diablo revela que prefiere que las personas se conformen con conocimientos superficiales y de segunda mano, porque así no desarrollan pensamiento crítico. La educación autodidacta, el hábito de cuestionar la información y la búsqueda de la verdad en diversas fuentes son prácticas que dificultan su control. Aprender continuamente, no solo para obtener títulos, sino para expandir la comprensión del mundo y de uno mismo, es otra defensa sólida. En la recta final, el diablo reconoce que no puede con quienes viven de acuerdo con principios morales firmes. La integridad actúa como un escudo, pues una persona que se guía por valores sólidos no se vende ni se traiciona fácilmente. Hill concluye que la combinación de propósito, disciplina, confianza, educación y valores crea una vida en la que el miedo pierde poder y la libertad interior florece. Con estas revelaciones, Hill ofrece un mensaje contundente. El verdadero enemigo no está afuera, sino en la mente que se deja llevar por la inercia, la duda y el miedo. El control mental consciente es la clave para ser más astuto que el diablo y vivir una vida plena y dirigida por uno mismo. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin darle me gusta, comenta a propósito y compártelo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida y una sola decisión puede cambiarlo todo.